Pescable Televisión presenta Mesa de Debate. Grabas. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como todos los domingos de 11 a 1 de la tarde, Ves Cable Televisión presenta Mesa de Debate, un programa político que es abierto, flexible, tolerante, participatorio, donde todas las ideas tienen espacio, tienen lugar, desde todos los puntos de vista. Vamos a comenzar haciendo una mirada rápida a los principales titulares de los diarios a nivel nacional. Nos marcan de alguna u otra forma la agenda política de la semana. El Comercio. Rechazan ratificación de Soberón en debida. Es a propósito de una encuesta nacional urbana en El Comercio que trae datos muy interesantes, pero muy interesantes, a los cuales nos vamos a referir más luego. No sabemos dónde están terroristas que cumplieron condena. Nuevamente el tema de Sendero Luminoso, que realmente está dando mucho que hablar de parte de todos, políticos y gobernantes particularmente. Un dato, 1/3 de limeños ha pensado suicidarse. Expreso, terroristas están en las universidades, advierte Francisco Díez Canseco Tábara. Dice, he recorrido cerca de 12 universidades en todo el país y hay presencia de Sendero Luminoso en casi todas ellas, sobre todo en las universidades públicas. Sendero sigue siendo una organización terrorista con fines políticos de extrema izquierda marxista y con cuadros distribuidos en diferentes lugares del Perú. Expreso. ¿Qué nos dice Perú 21? Se viene algo feo. Inteligencia de la policía advierte que amenazas de bomba las hace Sendero. Dijimos al comienzo el tema Sendero. Pretenden desviar y agotar a las autoridades. Alertan policía contra subversiva. Asume llamadas amenazantes como señales senderistas vinculadas a su historial. Correo. No lo quieren. Sin odios, ni ideologías, ni cortina de humo. Consenso en la oposición de que Javier Díez Canseco no presida la mega comisión de investigación contra el APRA. La razón. Ni la Policía Nacional del Perú se salva. Empiezan despidos en el Estado. Gobierno inicia evaluación a servidores estables en distintos ministerios e instituciones públicas. Previamente se purgó a cientos de trabajadores que estaban bajo la modalidad de CAS y servicios no personales. Altos mandos policiales son examinados y resultados se presentarán en los próximos días. Seguridad ciudadana debe estar a cargo de la municipalidad. ¿Quién dice esto? Alcalde Jesús María, que está severamente cuestionado en otro lado. Festín de decretos, dice el diario 16. Salen a luz maniobras de Alan. Firmó decreto de urgencia para reconstruir colegios y los modificó con fe de ratas para incluir millonaria remodelación de Estadio Nacional. Comisión del Parlamento pide facultades para abrir cuentas bancarias de Alan García. Exministro José Antonio Chan, ex titular del IPE Arturo Buchmann y ex jefe de INDECI Luis Palomino. La República, exclusivo, Omar el asesino del BRAE, a la casa del Chacal. Identifican al narcoterrorista que mató a los militares Sneider Vázquez Silva y Guider Vidarte Campos. Dedican 3 páginas a este tema que está marcando casi toda la agenda de los medios de comunicación. El tema del terrorismo, de Sendero Luminoso particularmente. Finalmente, la primera, terrorismo blanco. El objetivo es Ollanta. APRA y Fujimontesinismo estarían detrás de campaña de miedo. Pretenden desestabilizar gobierno creando zozobra con falsas alarmas de bombas, pero ciudadanía reacciona con serenidad. Amigas, amigos, como ustedes han podido observar y escuchar, la agenda particularmente está marcada por los temas que he mencionado. Uno, el tema del terrorismo de Sendero Luminoso. Casi todos los diarios le dedican algo a ese tema, que es de verdad un tema de dimensión nacional, de preocupación de todos los peruanos, sin excepción de ningún tipo. Otro tema es el tema del señor Soberón, máximo dirigente de la entidad pública de vida,
que es la entidad que tiene que ver con las políticas públicas en relación al narcotráfico. Sin embargo, es importante señalar que en la encuesta nacional urbana del comercio, solamente un pequeño segmento de los peruanos, la cuarta parte, está enterada del tema. Otro tema sigue siendo el tema de la Universidad Católica, el diferendo, la diferencia, la confrontación entre, por un lado, las actuales autoridades de la Universidad Católica con el cardenal Cipriani, punto de vista que hasta ahora aparecen como irreconciliables. Lo importante es que casi todos los que opinan plantean el diálogo como la solución. Otros temas son la mega comisión de investigación que en el Congreso se está armando para investigar la gestión del gobierno aprista o del presidente Alan García. El tema ahí ¿quién la va a presidir? Y sobre eso, gran parte de la oposición ha dicho que Díaz Canseco no debe ser quien la presida, porque se quiere que la presida alguien que sea más garantizador de que haya ecuanimidad, independencia, autonomía. Amigas, amigos, en unos instantes volvemos en Vez Cable Televisión en ese debate con una primera entrevista a Gustavo Valcárcel y Harold Alba. Ellos van a hablarnos de literatura y política, de poesía y política. Por supuesto, Gustavo Valcárcel es hijo del renombrado poeta desaparecido que ha demostrado con su trayectoria literaria una gran identidad y compromiso con el país a partir de su poesía comprometida. Retornamos en unos instantes, amigas y amigos de Vez Cable Televisión. Pero es una cosa bien bacana, o sea, la vida también es una dosis de... Amigas, amigos, retornamos en ese debate. Tenemos la presencia de Gustavo Valcárcel, él es químico, y de Harold Alba, poeta, escritor. Vamos a hablar de poesía, de literatura y política. Es importante que ustedes sepan que Gustavo es hijo del famoso, renombrado poeta Gustavo Valcárcel, quien tuvo una vida muy activa y dinámica y muy comprometida, de tal modo que hay mucho que decir. Buenos días, Gustavo, buenos días, Harold. ¿Cómo está, Víctor? ¿Cuáles son tus experiencias, tus vivencias respecto a esa relación de política y literatura a partir de esa vida tan fecunda de tu familia, de tu padre y tu madre, ¿no? Violeta? Te cuento, Víctor, le cuento a los televidentes que la vida de mi padre podríamos dividirla en 3 segmentos. Antes de su destierro, cuando fue un convencido joven aprista de los años 40, terminó en el Colegio Salesiano en el 38, se hizo militante del APRA inmediatamente por el gran arraigo que tenía Víctor Raúl en esos entonces en la juventud. El segundo periodo fue el que vivió en México, en donde renunció al partido aprista, tuvo una experiencia muy grande, y luego su militancia en el Partido Comunista Peruano, que la mantuvo hasta los últimos días de su existencia. Entonces, su literatura va acompañada con esos periodos de su vida. La primera parte, la vehemente, la locuaz, la ferviente, estuvo ligada a las luchas que llevaba el partido aprista en esos entonces, las luchas por las libertades políticas, las libertades sindicales, por el derecho de la mujer a votar, por las libertades democráticas que en esos entonces no existían. Mi padre escribe mucho sobre eso, pero curiosamente cuando ingresa a San Marcos, no ingresa a la Facultad de Literatura, sino ingresa a la Facultad de Medicina, y encuentra una corriente política muy, muy grande. Es metido preso en varias oportunidades, y en sus prisiones comienza a escribir, no precisamente de política, sino de un profundo sentimiento interno que tenía a raíz de las frustraciones de 8 años de internado en el Colegio Salesiano, en el cual sufrió muchísimo. Y los efectos de las prisiones
oscuras, tenebrosas del primer gobierno de Manuel Prado. Entonces, sus poemas versan en sonetos, sonetos que en el año 1947 lograron el Premio Nacional de Poesía, llamado Con fin del tiempo y de la rosa, que con Harold Alba lo vamos a editar próximamente. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué significado tuvo esa vía política que era tan dura en esa época, ¿no es cierto? Porque ser político y ser poeta o escritor político significaba, pues, exponerse al destierro, al encierro o al entierro, ¿no? Efectivamente. Ha sido muy difícil para ellos, para todos los combatientes de esa época, que inclusive Armando Villanueva resalta en su libro, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, los duros encierros que han tenido muchísimos dirigentes juveniles, dirigentes sindicales, trotskistas, anarquistas, que tuvieron... Comunistas, apristas, ¿no? Así Claro. es. Tuvieron una visión de país libre, país soberano, país independiente, país sin pobreza, país con educación para todos, con medicinas. Desde esos entonces las luchas en las calles eran persistentes y muchos pagaban con su vida. Por supuesto que sí. Muchos Claro. pagaron con encierros tortuosos. Una de las secuelas de ese encierro fue la novela de mi padre, llamada La prisión, publicada en México en 1952. Claro, un libro famoso que fue referente durante muchas décadas, ¿no? ¿Y qué dice un poeta joven como tú, estableciendo los paralelos y la distinción de Harold Alba, ¿no? O sea, te toca vivir otra época, ¿no es cierto? Sin el temor y el terror, ¿no es cierto? Al encierro, al destierro y al entierro, ¿no? Yo pienso de que el temor, ¿no?, al encierro es algo que como que está un poco disasociado de esta juventud, no porque no hayan posibilidades de querer cambiar el mundo, o sea, yo creo que sí las hay, ¿no? Es más, yo creo que los problemas que ocurren ahora son los mismos que ocurrían hace muchos años. El problema es que los poetas de hoy como que no han asumido ese rol histórico, ¿no?, de querer ser protagonistas y asumir su momento histórico y social. Eso es lo que yo encuentro, ¿no? Pero sin embargo ahora es más fácil por supuesto, producir, ¿no es cierto? No Es solamente porque los contextos políticos, económicos y sociales son diferentes, ¿no? Y hay más libertad, más democracia, ¿no es cierto? Un poco más de justicia, sino que también el desarrollo de la ciencia y la tecnología facilita. claro, o sea, ¿no? es verdad que la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones facilitan bastante, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos sobre las generaciones de 900. Pero han habido casos trágicos, hablando políticamente, como para que también los jóvenes puedan haberse indignado y querer salir a cambiar esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos sufrido en los 85-90 la catástrofe del primer gobierno aprista, hemos tenido la dictadura de Fujimori, hemos tenido todo el atrocismo que vimos en Toledo, o sea, un sinnúmero de cosas que estoy seguro que si hubiésemos tenido la conciencia generacional de los poetas del 40, 50, 60, habríamos hecho quizás lo mismo que ellos en su momento. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con estos jóvenes, no?, para que esa capacidad de indignación no haya sido puesta en práctica o no se haya vestido como para poder hacer algo por cambiar esto, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Por eso es que ahora nosotros, en mi caso, leer poesía como la de Gustavo Valcárcel, ¿no?, es algo que nos llena de demasiada emoción, pero con el ánimo de querer tratar de encontrar algo que nosotros todavía no hallamos para poder ponernos esa camiseta por el Perú, ¿no? Eso es lo que yo creo que es la búsqueda que tiene pendiente mi generación. Has hablado de ponerse la camiseta por el Perú, que la tuvieron los poetas de esas épocas tan duras y difíciles como tu papá, Gustavo Valcárcel, ¿no? Tanto que la camiseta por la familia, ¿no?, estaba siempre en un segundo plano, ¿no? O sea, se preocuparon más por el país y menos por la familia. Fíjate qué tal intriga, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Gustavo? En el caso de Bueno, ustedes, por ejemplo. yo recuerdo muchísimas cosas tristes de no tener a papá y mamá en casa. Papá y mamá estaban en reuniones con los amigos, digo amigos entre comillas porque era la explicación que nos daban ellos a nosotros. Tanto en mi temprana infancia, de los años 40, como en México sobre todo, que también tuvimos una parte de trabajo clandestino. Al arribo de Nixon a México hubo una